Pues ya son las 3 de la mañana. 3:15. 3:15. Y yo, por lo regular, es la hora que todavía estoy despierto en mi casa. Entonces, casi siempre. Y a lo mejor para algunos sí es un sacrificio fuerte, pero para mí está... es una buena hora. El Señor tomaba este horario para orar. La Escritura dice que siendo muy de madrugada, estando muy oscuro, se iba al monte a orar él. Hoy estamos haciendo lo mismo que él. De alguna manera ya nos dejó participar de eso. Algunos ya lo han experimentado, otros no lo han experimentado, el orar de madrugada. Algunos sí los despierta el Espíritu, a otros nos deja dormir en paz. En paz me acostaré y así mismo dormiré, ¿verdad? Pero pues sé que estamos cansados. Ha habido 3 enseñanzas, ¿verdad, hermanos? Entonces, pues nos vamos a gozar. La primera enseñanza se trató de que el perfecto amor echa fuera todo el temor. Así dice todo, ¿verdad? Que dice todo, ¿verdad? Y cómo perfeccionar ese amor. La segunda, si no me equivoco, se trató de no juzguéis para que no seáis juzgados, y cómo debe de perdonar el cristiano a su hermano. Y la tercera, tiempos, entendidos en los tiempos, hermanos. Entonces, yo sé que ahorita es tiempo de dormir. Aunque la Biblia físicamente es tiempo de dormir, ¿sí o no, hermanos? Pero espiritualmente dijo el Señor, no, es tiempo de que se levanten del sueño. Así dijo, porque está más cercano aquel día que cuando creímos. Entonces, yo los voy a invitar, vamos a meditar en la parte de las Escrituras. Me dijo mi hermano Felipe que 1 hora, como a las 5 está bien, hermanos. Bueno, entonces vamos a meditar en la palabra de Dios. Abra su Biblia en Apocalipsis, acompáñenme, hermanos. Si tiene sueño, párese. Vamos a meditar en una de las iglesias, el último mensaje que Dios dio a la última iglesia, de las 7 iglesias que dio mensajes en Asia Menor. Y quisiera que me acompañen en Apocalipsis capítulo 3, del versículo 14 al versículo 22. Vamos a leer. El día domingo mi hermano Felipe tocó una parte de aquí y a mí me llamó mucho la atención. Entonces le pedí a Dios que me ayudara para meditar en estas cosas. Según los estudiosos, son las 7 épocas de la iglesia en todos los tiempos, y la última, que es la Odisea, es la que vivirá la iglesia en los últimos tiempos. Una situación muy difícil de todas las iglesias a los que el Señor envió mensaje por medio de su ángel. Esta fue la única a la que no le reconoció nada. A la única a la que simplemente fue un mensaje de exhortación y nada más. Entonces, tenía un problema muy grande esta iglesia. Ahorita lo vamos a ver, a lo mejor nos identificamos con alguna de estas cosas. Apocalipsis 3:14 dice así la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que compres oro refinado en fuego, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.
El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un mensaje muy largo. Vamos a hacer una oración, hermanos, acompáñenme. Vamos a pedirle al Señor que Él nos fortalezca, que Él nos ayude, que Él nos hable a nuestras vidas. Nos ha estado hablando, a mí me ha estado hablando toda la noche el Señor. En cada uno de los mensajes siempre hay algo que me hace entender que necesito corregir muchas cosas de mi vida y necesitamos que Él nos ayude. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, una vez más en esta madrugada, por la fortaleza que nos has dado hasta aquí, Señor, por tu compañía, por tu palabra, por tu ayuda, Señor, y porque sé que tú estás atento, porque sé que tú estás en medio de tu pueblo, Señor, y tú nos has dado, Señor, la fuerza, Señor, para permanecer hasta ahorita. Hoy te pedimos, Señor, que tu palabra fluya sobre nuestras vidas, que sea como un pan que alienta y despierta y da fuerza a nuestra vida para seguir adelante. Bendice nuestras vidas, quédate con nosotros, acompáñame. Ayúdame, Señor, a meditar en tu palabra, a aprender de ella, a exponerla, pero también, Señor, ayúdame, Señor, a que sea puesta por obra en nuestras vidas. Concédeme tu gracia, tu misericordia y concédenos, Señor, el oír con fe tu palabra y así, Señor, adorarte y bendecirte porque tú eres digno de ser alabado y bendecido. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido. Amén, Señor Jesús. Amén. ¿Podemos ocupar nuestros lugares, hermanos? Como decíamos hace un momento, fue el último mensaje que se dio a las iglesias que estaban en Asia Menor, la Odisea, para entender un poquito, creo que para entender un poquito el mensaje que Dios dio a través del ángel a la iglesia, tenemos que entender un poquito a la ciudad de la Odisea, porque si no pudiéramos darle cualquier tipo de interpretación al mensaje que hemos oído. He oído infinidad de mensajes de esta iglesia y infinidad de interpretaciones del mensaje de esta iglesia, pero casi nunca he oído el contexto de esta ciudad y de esta iglesia. Miren, hermanos, la ciudad de la Odisea, donde estaba la iglesia a la que se mandó el mensaje, era una ciudad muy próspera, muy rica. Era una ciudad que estaba establecida entre Colosas y una ciudad llamada Hierápolis. Estaba en un centro comercial en esa ciudad de la Odisea. Había mucho cambista porque había mucho negocio ahí. Era una ciudad muy rica, muy rica, muy rica. Tenían como principal ingreso dos cosas, dos fábricas o dos formas de mantenimiento. La primera era que ellos se dedicaban a vender una lana negra, oscura de oveja. Y era muy cara, una piel de oveja oscura muy cara, que solamente lo usaban pues las gentes que tenían dinero de aquel tiempo. Y era uno de sus principales ingresos. O sea, vendían ropa fina. Se vestían de lo mejor, ellos lo producían. Esa ciudad la producía. Y la otra era que se dedicaban a vender un colirio. Y lo hacían de unas piedras volcánicas que estaban en aquel lugar. Y era un remedio buenísimo para los ojos. Entonces, cuando el Señor le habla a la iglesia acerca de las vestiduras y de los ojos, de la ceguera, del colirio, la iglesia identificó perfectamente de qué se trataba esto. Entre otras cosas, era una ciudad muy rica, como les decía, pero tenía un defecto. Tenían todo, era una ciudad riquísima. En el año 60, según la historia, antes de Cristo, un terremoto destruyó Colosa y destruyó la Odisea y quedó totalmente desbaratada. En ese tiempo la potencia mundial era Roma y dice que ellos despreciaron la ayuda de los romanos porque tenían tanto dinero para edificar ellos solos la ciudad y nadie les ayudó. Era una ciudad riquísima, poderosísima. Y ellos reedificaron solos la misma ciudad, aunque había quedado en ruinas. Pero ¿qué creen? Tenían todo menos una cosa. No había agua. En esa ciudad no había agua. No había forma de que subsistieran por ellos mismos. Aunque tenían mucho dinero, tenían economía, y tenían empresas, y tenían ciencia, y tenían muchas cosas, no había agua. De manera que la ciudad exportaba agua
de dos ciudades. Una era Colosa, o los colosenses, la iglesia de los colosenses, y la otra era la que les acabo de mencionar, Hierápolis. Colosa tenía manantiales de aguas frescas que por medio de ductos llegaba hasta la ciudad de la Odisea, y era agua fresca. Pero el agua de Hierápolis era agua nacida, hervida de un volcán. Y la llevaban desde ahí por medio de canales hasta allá. Y salía hirviendo, pero dicen los historiadores que cuando llegaba el agua a la ciudad, llegaba ya tibia. Y cuando el hombre tomaba de esa agua tibia, dice que inmediatamente le producía un vómito, porque el agua estaba llenísima de minerales y se necesitaba que el sedimento se asentara y que el agua se enfriara para poder ser útil, para podérsela tomar. De ahí el frío y el tibio, y te vomitaré de mi boca. Miren, hermanos, cuando Jesús habla o da un mensaje, siempre al que se lo va a dar, se lo habla de la forma que lo entienda lo más claro y perfectamente de lo que le está diciendo. Porque se trata de que se convierta el hombre. Entonces, cada una de las partes de las escrituras que nosotros leemos tienen un significado muy importante. Lo que acabamos de leer ahorita, primeramente dice la escritura, escribe al ángel. ¿Alguien sabe cuál es el ángel de las iglesias? Fíjese bien, el pastor encargado de esa iglesia, y sea pastor, sea ministro, sea obispo, quien sea que estaba responsable de la iglesia, para él era el mensaje. Porque Dios va a hablar a través de los hombres, porque Él constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas para perfeccionar. ¿Sí es así o no es así? Entonces es un orden. Ahora, vamos a meditar a ver si es cierto, porque la mayoría decimos, el pastor es. Pero, ¿con qué argumentos usted me dice que al pastor se le puede decir ángel? ¿O dónde puede hallar la similitud entre un pastor y un ángel? ¿O cuáles son los rangos que los unen? La palabra ángel, del griego ángelos, ¿qué significa, hermanos? ¿Alguien sabe? ¿No? Mensajero. No son todos estos espíritus mensajeros. Vamos a leerlos. Hebreos capítulo 2. Vamos a leer un poquito para fundamentarnos en lo que estamos diciendo. Es Hebreos capítulo 1, versículo último, 14. Vamos a leer desde el 13. A ver, ¿ya estamos ahí, hermanos? Estoy hablando un poquito fuerte para que se despierten poquito, hermanos. Yo sé que hoy están cansados. Dice así la palabra de Dios, Hebreos 1, 13 y 14. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus? ¿Qué dice, hermanos? Ministradores. Ah, mire, es un espíritu, pero tiene una facultad. ¿Qué hace? Ministra. Ok. ¿Enviados para qué? Ah, ¿sirven a quién? A la iglesia, a los herederos. ¿Si es así o no es así? Ah, bueno, aquí hay dos cualidades que también comparte el pastor. Ministra y sirve. ¿Si es así o no es así? A ver, vamos a leer qué dice Daniel capítulo 12. Hace rato estaba llenísimo, hermanos. Y ahora me acuerdo del pozole que me comí. Ya me está dando hambre otra vez. Apocalipsis capítulo 12, vamos a leer del versículo 2 y 3. Está hablando del hecho futuro de la resurrección. Daniel 12, 2 y 3. ¿Ya estamos ahí? Dice así. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos, ¿qué dice, hermanos? Como el resplandor del firmamento.
Y los que enseñan la justicia a la multitud, ¿cómo dice? Como las estrellas a perpetua eternidad. Dice que los entendidos resplandecerán, ¿verdad? Y los que enseñan la justicia, ¿quiénes son los que ministran la ley o la justicia a la iglesia? ¿Quiénes la enseñan? Pastores y ministros. Sí, dice así, pero aquí ya no les llamó ángel, aquí ¿cómo les llamó? Estrellas. Sí dice así o no dice así, como las estrellas. Así lo dice, ¿verdad que sí? Esa es otra virtud y otra cualidad del que enseña, del maestro o del ministro o del pastor encargado. Entonces se trata de la administración del pastor. ¿Cuál es la cualidad que más tiene que, o más bien el ejercicio en la iglesia que más hace? Lo que más practica. Enseñar. Entonces la administración está en la enseñanza. Entonces el ángel o el pastor o el ministro o las estrellas tienen la misma función y comparten varias cualidades. Vamos a ver esto. Vamos a leer un poquito. Vamos a Deuteronomio 32, si no me equivoco. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. Amén. Vamos a leer el versículo 2. En Deuteronomio 32 es el cántico de Moisés y dice así: escuchad, cielos, dice, y hablaré y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia, ¿mi qué dice? Mi enseñanza. Destilará como el rocío mis razonamientos, como la llovizna sobre la grana y como las gotas sobre la hierba. Sí dice así, ¿verdad? Fíjese bien. El rocío y la lluvia representa ¿qué? La enseñanza. Y los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán. ¿Sí dice así, verdad? Entonces, la administración del ángel en la iglesia de Apocalipsis, o al ángel de la iglesia de Apocalipsis, el mensaje iba a dar como resultado ¿qué? ¿Qué, hermanos? ¿Qué pasa cuando llueve en la tierra? ¿Qué pasa cuando llueve? O cuando hay brisa, cuando crece o no crece el pasto, crece o no crece la hierba, crece o no crece. Vamos a leer Isaías, hermanos. Ah, exactamente. Isaías, vamos a leer Isaías. Capítulo 55, hermanos. Diez y 11, quien lo tenga. Isaías 55, 10 y 11. Amén, hermano. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que haré lo que yo quiero y hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Entonces, la enseñanza del ángel era la forma en que Dios iba a hacer crecer las cosas que quería de esa iglesia, pero también iba a hacer decrecer las cosas que no quería de esa iglesia. ¿Y cuándo usted ha visto en la Biblia un ángel que predique? Fíjese bien, hermano. ¿Dan mensajes o no dan mensajes? ¿No son todos estos mensajeros? Así dice la Escritura. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué cree? Que a los ángeles nada más hay un mensaje que no se les es dado. ¿Sabe cuál es? El mensaje de la salvación.
el evangelio. Ellos no lo pueden predicar al ser humano. Pero el pastor, sí. El ministro, sí. Es encargado de dar ese mensaje, es más. Vamos a leer Proverbios 6, acompáñenme. Proverbios capítulo 6. $23. Ya estamos ahí, hermanos. Porque el mandamiento, ¿qué es? Es lámpara. Y la enseñanza. ¿Y para qué sirven esas dos cosas? Para que te endereces, ¿verdad? Para que tomes el camino de vida con esas reprensiones de esa enseñanza. Para que te corrijas, para que te vuelvas, para que te conviertas, ¿verdad? Había un problema grandísimo en esa iglesia, hermanos. Miren, primeramente tenía una interpretación de su vida incorrectamente torcida. Segundo, si eran cristianos y eran salvos, porque Dios la está considerando como su iglesia. Jesús la está considerando como su iglesia, que es de Él. Tercera, habían sacado a Cristo de la iglesia. Cristo no estaba ahí, ahorita lo vamos a ver. Lo habían echado fuera de la iglesia. Y aunque era una iglesia muy próspera, y era una iglesia que no le faltaba nada, según ellos, y no tenía necesidad de nada. ¿Nos parecemos a esa iglesia, hermanos? No nos parecemos, ¿verdad que no? A lo mejor el 10% no le falta nada, pero al otro 90% sí nos falta, ¿verdad? Hablando de la economía, porque ellos estaban enfocados a las cosas de aquí de abajo. La iglesia, miren, la ciudad tenía una mentalidad poderosa y que no necesitaba de nadie para subsistir, aunque no podían sobrevivir porque no tenían agua. Y la iglesia tenía la misma mentalidad, igualita. ¿Sí o no, hermanos? La misma mentalidad, no necesitaban nada, no tenemos necesidad de nada. Tenemos todo. Somos ricos y nos hemos enriquecido. Y no tenemos falta de ningún bien. Esa mentalidad se mete a las iglesias y uno no se da cuenta. Entrando a eso sacas a Cristo. Inmediatamente. Ahora vamos a ver las manifestaciones y cómo Dios se presenta, cómo Jesús se presenta a la iglesia. Cómo Jesús se presenta tiene que ver con los detalles que tiene esa iglesia. Primeramente les dice, he aquí el amén. El amén. ¿Ustedes han escudriñado a Cristo como el amén? ¿Alguna vez? Jesús como el amén. Porque hemos visto a Jesús como diferentes oficios y como diferentes, vamos a decir, virtudes, cualidades y ministerios. Pero aquí se presenta a Jesús como el amén. Y para entender qué es Jesús como el amén, ¿quién sabe qué significa la palabra amén? Así es, así sea, o así se cumpla. O deseo que así sea. O estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Confirmo lo que tú dices. Amén. Eso significa amén. Y lo podemos ver en 3 o 4 pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo. Entonces, Él es el así sea, el así es, ¿o qué querrá decir ahí? Vamos a leer 2 Corintios capítulo 1, hermanos, para entender qué es lo que está diciendo ahí. Todo el mensaje que le dio a la iglesia, se lo dio para que la iglesia lo entendiera perfectamente. Nosotros a veces leemos ciertos pasajes de las Escrituras y no entendemos muy bien de qué o de qué se trató o de qué se tratará, o bueno, yo creo que va a ser esto, o ahí dice amén, pero la Escritura misma nos va enseñando a nosotros de qué se trata este negocio. Él se presenta con 3 ministerios, el amén, el testigo fiel y verdadero y el principio de la creación de Dios. Y cada uno de estos está relacionado con el otro. 2 Corintios, capítulo 1.
versículo 19 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Dice así: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, está hablando del mismo, ¿verdad? Que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas, ¿de qué está hablando aquí? De las promesas, de lo que Dios prometió desde el principio que pasaría y haría y lograría y redimiría a Cristo. Todas las promesas. Todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Ok, está hablando de dos cosas, firmeza y promesas. Aquí no hay un sí y un no, no hay variación, no hay cambio, no hay sombra. ¿Quién es solamente así? Dios. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces les estaba diciendo, he aquí el amén, el que ha cumplido todo lo que Dios ha prometido sin dudar nunca, sin cambiar, sin mudar, por quien todas las promesas se pueden alcanzar. Y la iglesia entendía eso, porque la iglesia era pobre. Fíjese bien, aunque era una ciudad rica, esa iglesia empezó siendo pobre. Porque de lo vil y menospreciado, escogió Dios. Y no porque le digo ese texto, porque ella dice, yo soy rica y me he... no era rica. Se había enriquecido, era pobre y alcanzó a hacer las promesas. En Él sabían que eran sí y eran amén. Si el Señor decía, dad y se os dará, ellos sí daban. Y empezaron a ver que prosperaban. Y empezaron a ver que creían. Y empezaron a ver que sí cumplía el Señor. Que sí me ha bendecido. Que sí me ha ayudado. Pero se empezaron a torcer. Ellos sabían cuando Jesús les dijo, he aquí el amén, lo que les estaba diciendo. Y luego les menciona el testigo fiel, pero no cualquier testigo. Tú puedes ser un testigo fiel, pero ¿fiel a qué? ¿Fiel al que te soborna? ¿O fiel a tu conveniencia? ¿O fiel a qué? Dice, a la verdad. Jesús era un testigo fiel a la verdad. ¿Sabe por qué mataron al Señor? Por fiel a la verdad. Porque Él vino y predicó la verdad de Dios. El testigo fiel y verdadero. Vamos a leer Isaías, hermanos. Vamos a leer Isaías. Isaías 55, si no me equivoco. El testigo fiel es aquel que da tu testimonio a pesar del daño que él pueda sufrir. Por ejemplo, si usted va manejando y de repente se descuida usted y atropella a alguien, cuando llegan y le preguntan, oiga, a ver, ¿qué pasó? Díganos su testimonio, ¿qué pasó? No, pues, se me atravesó. Se cruzó el alto y me lo llevé sin querer, pero él tuvo la culpa. ¿Ese será un testigo fiel, hermanos? No cualquiera puede ser un testigo fiel, y menos cuando la vida está de por medio. Jesús sabía que el dar testimonio de la verdad le iba a costar la vida, pero Dios lo había constituido como testigo. Isaías 55, vamos a leer el versículo 4. Dice, he aquí, ¿qué dice, hermanos? Yo lo he puesto, ¿por qué? ¿A quién? Y jefe y por maestro a las naciones. Vamos a leer San Juan capítulo 5. ¿Sabía usted que cuando Jesús le hable y le diga algo a usted, ya sea por la Biblia, por un mensaje o por un sueño, lo único que puede hacer usted es creerlo? Es que nunca le va a mentir, es que nunca le va a engañar, nunca le va a levantar ningún falso.
Él jamás mentiría. Él jamás cambiaría una verdad. O sea, lo que le estaba diciendo a la iglesia, lo que yo te estoy diciendo ahorita, la Odisea, eso es lo que eres, no lo que tú piensas que eres. El mensaje de la palabra es lo que nos hace ver lo que somos verdaderamente, no lo que pensamos que somos. Muchos tenemos un alto concepto de nosotros mismos internamente, externamente no. Pero internamente decimos, ay, gracias a Dios. Y no, lo que Él diga que somos, eso somos. Y nada más. No somos ni más ni menos, porque Él no va a mentir lo que le estaba diciendo. Lo que yo te digo, iglesia, eso es. Y si no me crees que soy fiel y verdadero, mírame a mí, que por la verdad di la vida. Por no mentir. No hay mayor confirmación de esto. Vamos a leer versículo. Dice 24. San Juan 5:24. Dice así. De cierto os digo, el que oye mi palabra y se cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación. ¿Más qué dice, hermanos? Dice, fíjese bien, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Él era como un ángel, ¿o no? Él nomás vino y dio un mensaje, ¿sí o no? ¿Y quién se lo dio? Él mismo lo dijo, lo que he oído y visto del Padre, eso os enseño, ¿sí o no? Él vino a dar testimonio de lo que el Padre verdaderamente, de lo que Dios verdaderamente allá en su mente y en su corazón pensaba del ser humano. De lo íntimo, de lo que ningún ángel conoció jamás. De lo que solo el Hijo de Dios conocía del Padre, nadie lo entendía, solamente Él. Dice que en los posteros tiempos Él nos ha hablado a los padres por los profetas, pero en estos habló por el Hijo. Y nadie había entendido ni había oído tanta revelación de lo que Dios pensaba del ser humano, tanto de su creación como de lo que iba a hacer con Él, como Cristo. Y ese testimonio no lo aceptaron los hombres. Porque decían, tenemos a Moisés, sabemos que Dios, nosotros tenemos a Moisés. Y nuestros padres vieron aquello. Sí, pero aquello no fue toda la revelación. Aquello fue nada más una parte de la revelación. Se añadió el ayo, dijo el apóstol Pablo, porque la ley fue el ayo. Nada más. Pero toda la revelación de lo que Dios iba a demandarle al hombre y el plan profético desde que habló Dios en Génesis hasta Apocalipsis, nada más Cristo lo tenía. Y nada más Cristo lo podía enseñar. Y nada más Cristo lo podía cumplir. Cristo no solamente era un testigo, era el testimonio vivo de que Dios es veraz. Y cualquiera que acepta lo que Cristo dijo, atestigua que Dios es verdadero. Veraz quiere decir verdadero. Entonces es un testigo fiel y verdadero. ¿Qué le estaba diciendo a la iglesia? Yo no voy a mentir y no voy a cambiar y no te voy a engañar. Yo no te voy a decir mentiras que estás bien cuando no estás bien. Yo no te voy a apapachar cuando no necesitas un apapacho, cuando necesitas una corrección. Porque si no te vas a perder. Él no miente ni por amor a usted ni por amor a mí. No mintió ni siquiera por amor a su vida. ¿Sí se entiende? La iglesia tenía que entender eso. Que los mensajes que se dan en la iglesia por medio de la palabra no son mensajes que van acomodados, o no deben de ser mensajes que vienen acomodados conforme a mis deseos, a mis pasiones, o conforme a mi relación con este hermano, con aquel hermano. No, el mensaje tiene que darse como está escrito, como Dios lo mandó. Así. Para que surja el efecto que debe de surgir. Como la brisa, como la nieve, como la lluvia. Ahora, el otro calificativo es, ¿cuál es, hermanos? Y no me digan eso, hermanos, ¿eh? El amén, testigo fiel y verdadero. Y el principio
de la creación de Dios, el que creó todas las cosas. Por medio de él fueron creadas todas las cosas, Colosenses 1:15. Sean visibles o invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por él y para él. En pocas palabras dice, y en ese pasaje dice, y él es la cabeza del cuerpo, el cual es la iglesia. Si lo dice así, vamos a leerlo. Colosenses 1. Colosenses 1:15, quien me quiera ayudar a leerlo. Del 15 al 18. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él son subsistentes. Sí, subsisten, sí. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La preeminencia. O sea, para que en todo él sea el primero. Habla de autoridad, no habla de creación, habla para que en todo él tenga toda la autoridad. Tanto los que no están en la iglesia, porque también fueron creados, como los que están en la iglesia, que son sus cuerpos. Él es la cabeza, él tiene la prioridad de todo, él es el dueño. Eso les estaba diciendo, yo creé, yo formé y yo soy el dueño de esta iglesia, aunque ya me sacaron de la iglesia. Y el mensaje es para que se arrepientan. Y aquí yo estoy a la puerta. Tengo que volver a entrar a esa iglesia. Pero ¿cómo fue que me sacaste? ¿Cómo fue que me sacaste? ¿Qué te pasó? Porque te volviste tibio. ¿Sí dice así, verdad? Miren, hermanos, para que algo se vuelva tibio necesita estar caliente. ¿Sí o no? Si le descuidan ahorita al leño, ahorita se pone tibio, ya no está calientito. Entonces era una iglesia que a lo mejor comenzó bien. En el libro de Colosenses, Pablo escribe la carta a los colosenses y cuando la envía, le dice al que la envía, después de que la hayan leído los colosenses, llévaselas a la Odisea y que la lean también. Vamos a leer ahí mismo, Colosenses, capítulo 4. Versículo 15. ¿Ya estamos ahí? Saludad a los hermanos que están ¿en dónde, hermanos? Es esta misma iglesia, en la Odisea. Y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses. Sí dice así, ¿verdad? Y que la de la Odisea, que la lean también vosotros. O sea, en pocas palabras, el mensaje de la carta a los colosenses es el mismo mensaje que le llegó a la iglesia de la Odisea. Pero en Apocalipsis ya no les habló Pablo, les estaba hablando Cristo directamente, a través del pastor de esa iglesia. Quiere decir que las cosas que se escribieron en esta carta eran las necesidades de que esa iglesia aprendiera. Si usted quiere examinar qué es lo que se le enseñó a esa iglesia, examine con la carta a los colosenses. Y usted se va a ver qué deficiencias tenía esa iglesia, pero que estaba caminando bien. Que la iglesia empezó bien. Que estaban fervorosos en el espíritu. Que no estaban fríos. Que la frialdad no había entrado en sus vidas. Pero de repente empezó a entrar la prosperidad y se empezó a salir el fuego de Dios ahí. Empezaron a confiar. ¿En qué creen? En el dinero, en las riquezas, en las posesiones. Y a Cristo lo empezaron a hacer para un lado. ¿Pasa o no pasa, mis hermanos? ¿Cuántos si no tuvieran carro el día de hoy no hubieran venido? Si no tuvieran un suéter no hubieran venido. Estamos bien apoyados en bien muchas cosas.
y no en Cristo. Es la verdad. Si no tuviéramos la comodidad que tenemos, no hubiéramos venido. Nos ayuda el dinero y Dios no está en contra de que el hombre de Dios sea rico, nada de eso. Dios quiere que seamos prosperados y que seamos bendecidos. El problema es cuando el corazón se convierte a eso. Ninguno puede servir a Dios. ¿Verdad que no se puede? Pues eso le pasó a esta iglesia. Empezó sirviéndole a Dios, pero terminó sirviéndole a las riquezas. Miren, hermanos, un cristiano que no tiene dinero y anda buscando en Dios que lo bendiga, llame un trabajo, Señor, va a ser el cristiano que más va a asistir a la iglesia hasta que consiga el trabajo y lo empiece a bendecir Dios. Y luego ya el trabajo, como lo está bendiciendo Dios, ya no va a alcanzar a ir a todos los cultos que sí iba antes. Y luego ya puso un negocio, menos. Y luego ya tiene más bienes, menos. Y como tiene más bienes, tiene más panorama de vivir. Porque antes nomás tenía un virotito. Ahora ya tiene que irse al zoológico, o al cine, o a una plaza, o comprarse algo. Ese fue el problema de la iglesia ahí. Y Dios no está en contra de la riqueza, está en contra de que el hombre se enamore de las riquezas. Que se olvide de su Dios, lo saque de la iglesia y empiece a gobernar porque él es rico ya. Porque le ha ido bien. Vamos a leer Deuteronomio 8, hermanos. Dios quiere bendecir a la iglesia, pero ¿sabe por qué muchos no nos bendice? Porque nos pasa lo de la Odisea. Deuteronomio 8. Del versículo 12 en adelante. Desde el 10, hermanos. ¿Quién me ayuda a leer? Desde el 11. Del 11 al 18. Amén. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná del desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy en contra Contra de vosotros, que de cierto pereceréis. hasta ahí. Fíjense la relación entre esa iglesia del desierto y la iglesia de la Odisea. Es exactamente lo mismo. Esta iglesia salió riquísima de Egipto. Israel era la nación más pobre de aquel tiempo, porque eran esclavos. Y de ser la nación más pobre, en un día pasó de la más pobre a la más rica de todo el mundo. En un día despojó a todos los egipcios de todos los tesoros. La nación más rica que había eran los egipcios. Todo el oro, plata, piedras preciosas, las telas, animales, lo despojaron de todo a Egipto. Y de no tener nada llegó a tener todo lo que nunca en su vida había pensado tener. Y los trajo por el desierto llenos de dinero. Y los llevó a un lugar donde no podían comprar nada. ¿Qué valor tenía el dinero ahí? ¿Qué valor tenía el oro? ¿Y qué creen? También esta congregación tenía la deficiencia que tenía la Odisea. No tenían agua. Y tú puedes vivir
Sin oro toda tu vida, y sin plata, y sin telas preciosas, y sin todos los lujos si quieres. Pero sin agua 3 días no te puedes vivir en el desierto. Por eso le menciona ahí que te sacó agua. Sí le dice así, ¿verdad? ¿De quién? ¿Y quién es la roca? ¿Y a quién desecharon la Odisea? Exactamente lo mismo. Lo mismo. Ricos, enriquecidos, con bien mucho, pero les quitó la necesidad primordial de la vida humana, el agua. La iglesia de la Odisea tenía todo, pero no tenía la necesidad, prioridad de la vida humana, el agua. Para hacerles entender que, hermanos, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale, o sea, de Cristo. Porque eso les quiso enseñar. Ahora, antes de bendecirla, la probó para probarte. Y te trajo por el desierto y te hizo sufrir y mira y batallaste. Para la postrer, la bendición no es así como que oro ahorita y ya soy millonario mañana. No, porque lo que Dios menos quiere es que su bendición se convierta en una maldición. Eso es lo que Él menos quiere. ¿Quién le daría un carro a su hijo para que se mate en él? ¿O una moto para que se mate en ella? Nadie lo haría. Dios tampoco lo hace así. Prueba al hombre, ya que lo probó, ve y le va dando. Y de todos modos, muchas veces el hombre se va y se desvía. Y pasa como la iglesia. Y empezaron a decir, yo soy rica. Y me he, otra vez yo, enriquecido. Y no tengo falta, otra vez yo, de ningún bien. 3 veces yo. Se le olvidó. Lo que dijo aquí Deuteronomio 8 estaba aconteciendo en una iglesia futura. Es el mismo mal con diferentes personajes. Es la misma maldad, es la misma iniquidad, es el mismo corazón traicionero inclinado a la avaricia que el de Israel cuando salió de Egipto. Es lo mismo. Sacaron a Dios porque se llenaron el corazón de avaricia. Ahora, cuando les dijo al Señor, yo prefiriera que fueras frío en lugar de tibio o caliente. Pero cuando eres tibio, ellos entendían eso porque el agua que venía y que compraban y que extraían o exportaban ellos, llegaba tibia y les hacía daño. Ellos entendían muy bien ese lenguaje y sabían que era un agua que no se podía beber hasta que el sedimento se asentaba. Fíjese bien. Ese sedimento representa, ¿qué cree, hermano? ¿Qué cree? Nuestra naturaleza. Mientras esa naturaleza no mengüe, Cristo no va a brotar en nosotros. Mientras el hombre sea tibio, trae el sedimento ahí. No, hoy sí voy, mañana no voy. Hoy oro, mañana no oro. Hoy leo, luego después. ¿Y sabe qué? La gente nos ve y ve nuestra desnudez. Si la ve o no la ve. La gente es muy inteligente. Es muy probable que los hermanos no la vean, porque en la iglesia casi todos nos cuidamos, como dijo Isaac hace rato. En la iglesia no decimos una grosería, pero saliendo de la iglesia, la gente ve nuestra desnudez. Y es un problema. Tenía 3 cosas que no le agradaban a Dios, esta iglesia. Y Él se los dijo. La primera es que eres pobre. La segunda es que eres ciego. Y la tercera, ¿qué es? Estás desnudo. Eres pobre aunque eres rico. Eres ciego aunque ves. Y eres desnudo aunque tienes la mejor lana de todo Asia Menor. Esa iglesia entendió que la estaba ofendiendo Dios. Ahora, ¿qué es la pobreza, hermanos? ¿Qué es la pobreza del cristiano? ¿Cómo se puede considerar un cristiano pobre? ¿Qué es la pobreza? El no tener a Cristo es la pobreza. El no creer. El no creer. ¿Se acuerda de algún pasaje de un pobre? ¿O no se acuerda?
¿Ese pobre entró a la salvación o no? El rico y Lázaro. ¿Entró o no entró a la salvación? ¿Pero por qué? Si era pobre. Y aquí Dios le está reclamando, fíjese bien. Vamos a leer Isaías 55. Ahí donde leímos ahorita. La pobreza en la Biblia se refleja o se interpreta o se puede, vamos a decirlo así, manifestar como ceguera, porque el Dios llamado dinero hace que el hombre se desenfoque de todo y se enfoque únicamente en él. La persona que tiene dinero o empieza a agarrar dinero o Dios lo empieza a bendecir, vamos a decirlo así, lo primero que hace esa persona es tratarse mejor que como ha vivido. Si nunca tuvo para unos tenis más o menos buenos, lo primero que va a hacer es comprarse unos tenisitos pues más o menos buenos. Ya me puedo dar una vida un poquito mejor, ya puedo comer una poquito mejor comida, ya me puedo vestir un poquito mejor, ya puedo traer un carrito. Y eso es lo que hace. Desenfoca al hombre totalmente de Cristo y lo enfoca totalmente en Él. Y como está bien enfocado en Él y en la riqueza, no alcanza a percibir su verdadera pobreza. Y para eso era el colirio en los ojos, en la medicina que lo iba a hacer ver. Ahora dice así, vamos a leer Isaías 55, dice así del 1 adelante. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que, ¿qué dice? A los que no tienen dinero, ¿verdad? Que dice, venid y comprad y comed. Venid, comprad, sin dinero y sin precio, vino y leche. Fíjese bien, examine el pasaje. Aquí no está hablando con pobres. El profeta no está hablando con pobres. Fíjese el texto que sigue. ¿Por qué gastáis el qué? Dinero. Ah, bueno, no que no tienes. Fíjese bien. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Sí dice así, edad? Pero le está diciendo a todos los sedientos venir a las aguas y a los que están pobres y no tienen para comprar. Ah, o sea, ¿de qué pobreza le está hablando? Fíjese bien. Y luego dices, no, pero sí tienes dinero, el problema es que te lo estás gastando en lo que no es comida y no sacia. O sea, eres rico, pero eres pobre. Y puede ser al revés, ser pobre y ser muy rico. Pero el problema es que te desenfocaste. Y para poder quitar esa pobreza o esa ceguera, necesitas, ¿qué dice? Versículo 2. Oídme, ¿qué dice? Atentamente. Y comed del bien. Y se deleitará vuestra alma. Inclinad vuestro oído. Venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David quiere decir, como traté con mi misericordia a David, así te voy a tratar a ti. Con esa misma misericordia. Por la fe. La Biblia dice que la pobreza es la carencia de la necesidad de Dios. Eso es. Mateo capítulo 5, versículo 1 dice que subiendo Jesús a un monte y viendo la multitud se paró ahí y lo primero que les dijo fue, y enseñándoles decía, bienaventurados los pobres en espíritu. El problema es que la riqueza de este mundo no te deja ser pobre en espíritu. La riqueza de este mundo no te deja ser humilde y humillarte delante de tu Dios y reconocer que delante de Él no eres nada y no tienes nada de Él, porque te enfoca en ti mismo. No te deja ver esas cosas, pero dijo el Señor, bienaventurados son los pobres en el espíritu, los que reconocen dentro de sí que necesitan no solo los bienes de este siglo, sino los del siglo venidero. La ayuda de Dios, la salvación de Dios, la riqueza de Dios en sus vidas. ¿De qué sirve una camioneta si te la pueden robar? Todo es vano. ¿De qué sirve la mejor ropa si te la pueden quitar? Te puede provocar hasta un problemón. ¿De qué sirve, vamos a decirlo, el reconocimiento más grande si te van a secuestrar a un hijo o dos o te van a quitar lo que tienes? ¿De qué sirve en esta vida? En realidad no sirve de nada si lo enfocas en ti mismo. La única forma de que la riqueza sea más segura en esta vida y no provoque ceguera es haciendo lo que hizo Cristo.
Dice que él siendo rico se hizo pobre, para con su pobreza enriquecernos. Enriquece a los pobres con tu riqueza y vas a hacer tesoros en el cielo. Es lo que dice la Escritura. No es fácil, pero es el colirio. Es el colirio para los ojos que te hace ver que hay necesidad aparte de la tuya. Que lo mucho que tienes o poco no nomás es para ti, sino para los que están contigo. Vamos a leer, hermanos, 2 de Corintios, capítulo 4. ¿Cuántos son ricos, hermanos? Amén. Alabado sea el Señor. Pues hoy estamos comprando la verdad. Sí, dice así, ¿o no dice así, hermano? Compra la verdad y no la vendas. Así dice. Su palabra es verdad. Y es lo que estamos viendo. 2 de Corintios, capítulo 8, vamos a leer. Versículo 9. Hace rato lo leyó un hermano. Quien lo tenga me puede ayudar. Amén. Porque ya conocí la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. Es una gracia, es un regalo inmerecedero. Es, por ejemplo, si tú tienes miles de millones de pesos y de repente ves a uno que está en la calle que no tiene ni para comer y vas y te compras 2 lonches y te sientas con él a comértelo. Y te haces igual que él. Y comes con él y compras un refresco y convives con él y compartes de lo tuyo con él. Eso es lo que hizo Cristo. Cristo no se quedó pobre. ¿Sí me entiendes? Fíjese, el texto no está diciendo que Cristo se quedó pobre. Está diciendo que él siendo rico se hizo pobre. ¿Cómo se hizo pobre? Fíjese bien, pero ¿quedó pobre? No, él es el dueño de todo. ¿Sí? ¿Sí se entiende? O sea, me hago como ellos. Así como ellos me hice así. Aunque yo soy superior a ellos porque yo soy Dios, yo me hice como ellos y conviví con ellos. Y los voy a enriquecer de esa manera. La riqueza más grande que Cristo nos dio, ¿sabe cuál es? La salvación, hermanos. La salvación. No hay riqueza más grande. Dijo Pablo, pues sin esta vida, así dijo Pablo en 1 Corintios 15, si nomás en esta vida Cristo nos puede bendecir y es todo lo que nos puede ayudar en esta vida, pues entonces somos los más dignos de conmiseración de todos. Pero la salvación es la eternidad con Dios. Vivir eternamente. Todo lo demás, un cuerpo glorificado, caminar por calles de oro más de cristal, juicios, cielos nuevos, tierra nueva, todo lo demás es consecuencia de lo primero, de la salvación. Nada más. Fíjese nomás, esa es la riqueza. Esto lo hacía pobre al rico de la Odisea. El no entender esto lo hacía pobre al rico de la Odisea. Estaba en bancarrota en el cielo. No podía pedir ni un préstamo. No tenía cuenta en el cielo. Y empezó bien, hermano. La otra desvirtud que tenía es que eran ciegos. Pobre y ciego. Imagínese usted un hombre así. ¿Qué harías, hermano? Si tuvieras un vecino que fuera bien pobre y para acabarla, ciego. ¿Tendrías de él misericordia? ¿Sí o no? Así vio Dios a esa iglesia, con ojos de misericordia. Decías, no tiene ni para comer y para acabarla no puede trabajar. ¿Y sabes qué? No tiene ni ropa. No tiene ni ropa. Era una condición bien deplorable. Pero ¿sabe qué? Delante de las demás iglesias, ¿cómo cree que estaba esa iglesia? Llegaban a las confraternidades
de Asia Menor, negra, lana negra, no teñida. No teñida. Usted lea o investigue en internet la historia de esa, cómo fabricaban la lana negra. Eran maestros en las cruzas. Tenían sabiduría para crear lana negra. Y era carísima. Llegaban a las confraternidades, mira, con los ojos bien llenos de colirio que ellos hacían, mira, bien brillosos sus ojos y su lana de lo mejor, bien vestidos y en los mejores camellos. Y los veían los hermanos y decían, ay, esos varones, qué bendecidos están. Y Dios los estaba viendo y decía, no, cuál bendecidos. Yo los estoy viendo como vi a Adán, todo desnudo. Fíjese bien, no debemos de menospreciar a nadie, ni juzgar a nadie. Bueno, la ceguera, hermanos. Según Pedro, vamos a leer 2 de Pedro capítulo 1. Según Pedro, la ceguera es la falta de las virtudes y gracias de Dios manifestadas en un creyente. Es una de las manifestaciones. La falta de las virtudes y gracias de Dios manifestadas, estamos hablando, en un creyente, no en un incrédulo, en alguien que ya creyó, pero que ni sabe a qué Dios lo llamó. Él ya es salvo y ahí va a la iglesia cada 8 días y bueno, pues gloria a Dios, alabamos al Señor y vamos al campamento. Pero en él no se manifiesta absolutamente nada de Dios. Nada, no hay nada. Vamos a leer 2 de Pedro capítulo 1, vamos a leernos. Del 13 en adelante. Dice así, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a participar de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a la fe virtud, al virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, ¿qué dice, hermanos? Tiene la vista muy corta, ya no ve bien. ¿Cómo se llama? ¿Miopía? Porque hay unos que ven de lejos y no ven de cerca, y otros que ven de cerca y no ven de lejos. ¿Sí es miopía? Ok. Está miope. Espiritualmente está miope. Es lo que está diciendo aquí. Tiene la vista muy corta. ¿Es qué? Es ciego. Entonces, todas estas cosas que dice aquí, fe, virtud, conocimiento, piedad, amor y amor fraternal, ¿qué creen? Ninguna de esas había en esa iglesia. Ninguna de esas. Está ciego. ¿Y sabe qué? Ya se le había olvidado quién los había comprado. Por eso le dijo, el principio de la creación de Dios, el que te creó y te compró y que es la cabeza de la iglesia, este te redimió y es el dueño de ti. Porque ahí mismo lo dice, fíjese, ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ya se les había olvidado quién era el dueño de ellos y quién era su creador y su hacedor. Todos los calificativos que Cristo le dio eran la sanidad de esa iglesia. Era así. Pero esta ceguera no solo es la falta de todas estas virtudes. Esta ceguera también es la falta de entender quién es Jesús. Vamos a leer 2 de Corintios también, hermanos. 2 de Corintios 4:4. En esta iglesia hay fe, hay virtud, hay poder, hermanos.
El otro día me dijo un hermano, oye, ¿en tu iglesia has visto que se levante un paralítico cuando oran por él? En tu iglesia has visto, me empezó a hablar de bien muchos milagros. Dice, porque yo he ido a todas las iglesias y yo veo que no hay nada y mejor me voy. Me dije, eso, tú andas buscando virtud, tú andas buscando poder en una iglesia. No, no, es que tiene que haber con qué. No, pues sí tiene que haber con qué, pero no como tú dices. La manifestación del poder de Dios es la multiforme gracia de Dios, opera de muchísimas maneras diferentes en cada iglesia. A mí me ha tocado ver eso, sí me ha tocado ver, pero no por eso están bien. ¿O sí, hermanos? Fíjese bien, ¿verdad? Entonces, puede haber una cosa, puede haber fe y no haber virtud. Por eso dijo Pedro, no, esto es así. Tienes que añadirle a cada cosa. No tienes que quedarte encerrado en una sola cosa. No, añádele a esa fe la virtud. Y a esa virtud, para que no te vayas a equivocar con tu fe y poder, añádele conocimiento. Y a ese conocimiento, ahora sí ya tengo fe y Dios me dio este don y tengo conocimiento. No, yo sí sé. Dominio propio. No estés de presumido, cállate y haz las cosas que Dios te mandó. Y si tienes gracia y sabiduría de Dios y poder de Dios, ministralo a los hermanos de una forma piadosa. ¿Y sabes qué? Ámalos. Y vas a llevar bien mucho fruto. Fíjate nomás. Y no había nada de eso en esta iglesia. Vamos a leer 2 Corintios 4:4, dice. Pero, dice, en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué dice, hermanos? Cegó. Fíjense bien, hermanos. La ceguera tiene que ver con el entendimiento claro del llamamiento de Dios. Eso tiene que ver, eso es lo que hace el diablo, de una forma u otra. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es... la ceguera tiene que ver con un entendimiento entenebrecido. Esa iglesia tenía el entendimiento entenebrecido. No veía claramente que no tenía fe, ni virtud, ni amor, ni no tenía nada en ella, pero pensaba que estaba bien. ¿Qué es lo que hace que la luz resplandezca? La palabra. ¿Qué faltaba ahí? La enseñanza. ¿Sabrá Dios si leyeron la carta de Colosenses a que les mandó Pablo que la leyeron? ¿Sabrá Dios si la leyeron o no? Pero su entendimiento estaba entenebrecido y tenían la luz. Tenían la luz, pero estaba... ¿Pero cómo que entenebrecido? Bueno, dice que ¿cómo leímos? Proverbios 6. Pero ¿cómo dice primero? Lámpara, ¿da? ¿Qué dice? Lámpara es a mis pies. ¿Verdad? Eso es el Salmo 105. Digo, 119, 105. Pero, y lumbrará mi camino. Pero acá lo dice de diferencia, porque la enseñanza es luz. ¿Pero qué es lo que da lámpara? Y hermanos, vamos a volverlo a leer, Proverbios 6. Proverbios 6. Fíjese bien, es que es importante entender esto. El mandamiento. Exactamente. El mandamiento. Tenían mandamientos. Tenían enseñanza. Pero no había luz. ¿Qué pasaba en esa iglesia? Se predicaba mucho y se hacía nada. Era lo que estaba pasando. Nada se hacía. No se creía en nada. Tenían la virtud de asistir y congregarse y formar una iglesia, pero no tenían fe cada vez que se predicaba la palabra. La falta de oro, o cuando el Señor les dice, ven y compra de mí oro, es fe. Es fe. Lo que le está diciendo, lo que te falta a ti para no ser pobre y empezar a ser rico, es fe. Necesitas empezar a creer, pero como tienes el entendimiento entenebrecido, oscurecido y no alcanzas a ver nada de lo que yo te estoy diciendo, necesitas colirio.
Y eso te cegó el diablo. Aquí cegó a los incrédulos. Dice, ¿verdad que sí? ¿Cómo los cegó? ¿Cómo le ciega el diablo a los incrédulos el evangelio de Cristo? ¿Cómo se lo ciega? Porque a los judíos se los cegó de una manera. Y ahí mismo lo vamos a leer, 2 Corintios capítulo 3, versículo 15. Ahí dice cómo se los cegó a los judíos. Con un velo. A los judíos se los cegó con un velo. ¿Saben cómo se llama ese velo? Ley. La ley. Aquel velo que se ponía Moisés. ¿De dónde venía Moisés cuando bajaba con ese velo? Del monte. La ley fue su velo a Sira. Y nosotros, Moisés, y la ley, y si no hace, si no, no puede ser salvo. Y con ese velo lo cegó. Al incrédulo, ¿con qué lo cega? ¿Qué es lo que más piensa un incrédulo, hermano? ¿Usted qué más deseaba en esta vida antes de ser cristiano? Con un becerro Dios. El dinero. Usted deseó primero el dinero que una novia. Usted deseó primero el dinero que una esposa. Usted deseó primero el dinero que un hijo. Usted deseó primero tener antes que tener alguna otra cosa. ¿Sí o no? Es eso. Todos quieren dinero en esta vida. Usted pregúntele por qué se levantan los hombres temprano a trabajar y van tarde a dormir. Y es por prosperar. Es eso. Es dinero. Por eso ninguno puede servir a Dios. El dinero da poder. El dinero da, vamos a decirlo, autoridad. El dinero da señorío. El dinero da todas las concupiscencias del mundo que puedas comprar. Te lo da el dinero. Te da virtud, reconocimiento, estatus, te da aceptación, te llena de amistades, te rodea de los deseos de tu corazón. Es más, logras hasta lo que no pensabas lograr cuando tienes dinero. Es feo, pero sí pasa. Por eso dijo el Señor, es más probable que pase un camello por el ojo dio una aguja. Y las agujas no eran agujas de coser, hermanos. Así sabemos eso, ¿verdad? Era un agujero en las murallas por el que entraban los camellos cuando se cerraban las puertas y había guerra. Si el camello alcanzaba a entrar, sí entraba, pero con bien mucha dificultad metían un camello por ese ojo. Apenitas cabía. Pero sí se podía meter. Sí se podía meter un rico. Y es bueno cuando un rico cae a la iglesia. Es muy bueno, hermanos. Porque Dios lo va a usar para dar. Y la iglesia va a ser bendecida. Así tiene que ser. Para eso le dio Dios. Para eso nos dice la Escritura. Entonces esta iglesia estaba cieguísima. No tenía ninguna virtud de todas las que Dios le dio. No se manifestaba ni fe, ni virtud, ni conocimiento. Estaba cieguísima la iglesia. Estaba entenebrecida en el entendimiento. No podía ver sus desvirtudes, pero aparte estaba desnuda, dice. ¿Sabe qué es lo que pasa? El hombre con poder o con dinero se empieza a justificar de todo lo que hace. ¿Sabía que uno de los errores más grandes de las iglesias es que cuando Dios te bendice, crees que estás bien delante de Dios? Y vieran cómo me he topado con hermanos que les va bien y dicen, no, es que Dios me está bendiciendo. Estoy bien, gracias a Dios, muy bien. La prosperidad no tiene nada que ver con que estés bien delante de Dios o no estés bien. No tiene nada que ver. El apóstol Pablo no tenía nada y estaba mejor que todos. Andaba vendiendo tienditas con su mano para poderles ayudar a los hermanitos. Andaba pidiendo ofrendas para poder viajar. Fíjese bien. Dios quiere prosperarnos, sí nos quiere prosperar. Pero eso no tiene nada que ver la riqueza con que usted esté bien delante de Dios. Ah, qué bien me ha ido, gracias al Señor. Pura bendición. Y el corazón lleno de dinero. En lugar de Cristo. Es bien difícil, hermanos, que un rico verdaderamente en la iglesia sirva a Dios. Eso es una gracia grandísima. Es una gracia grandísima que el corazón de un rico no se incline ante el dinero.
Para eso tuvo que haber sufrido bien mucho, haber sido probado bien mucho, para que Dios le dé a un hombre así y verlo hallado fiel para poderle bendecir. Si no, no. Estaba desnuda, hacía su propia justicia, sus obras, porque el texto está hablando de obras. Dijo, yo conozco, las obras son las acciones justas tuyas. Yo conozco tus obras, así dice. O sea, a mí no me vas a engañar que eres caliente, tú eres tibio, aunque tus obras me digas que son de una persona caliente, no son así. Tú estás haciendo tu propia justicia, no la justicia de Dios. Tú te quieres vestir tú mismo con tu justicia, porque todo aquel que no está vestido con la justicia de Dios está desnudo delante de Dios. Si por la fe no alcanzas la justicia de Cristo, estás desnudo delante de Dios. Si tú crees que por hacer Dios te va a ver bien, estás equivocado. Solamente que Él te inspire con su espíritu a hacer las obras que Él preparó. Pero si tú crees que por tu forma de vivir estás bien delante de Dios, estás desnudo totalmente. Así lo dice la Escritura. Porque si no, ¿a qué vino Cristo? Si cualquier humano de los que han existido en la tierra desde Adán hasta nuestros días hubiera logrado satisfacer la justicia de Dios, o en pocas palabras, cumplir con lo que Dios pide del hombre para poderle justificar, ¿a qué vino Cristo? Pero como era imposible llenar las expectativas de lo que Dios pedía como justificación, y nomás ocupaba un hombre, porque por un hombre entró el pecado al mundo. Uno solo hizo que todos muriéramos. Y si otro hombre lograba la justicia que él demandaba, todos iban a ser salvos. Pero ningún hombre lo logró. Cuando el hombre pecó, lo primero que vio, ¿qué fue, hermanos? ¿Qué fue lo primero que vio? Fíjese bien. ¿Y qué hizo? Se tejió rápido, ¿verdad que sí? Entonces la justicia tiene que ver con la vestimenta totalmente. Totalmente. Y la vestimenta de luz, ¿usted sabe cómo son las vestimentas que Dios le da al que cree? En Apocalipsis dice que son blancas y resplandecientes, ¿verdad? Pero el Salmo lo dice también muy claro. Vamos a leerlo, Salmo 104. El Salmo lo dice de una manera diferente. Salmo 104. Dice así, del 1 en adelante. Bendice alma mía a Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. ¿Te has vestido de qué, hermanos? Fíjese bien, gloria y magnificencia es la vestimenta de Dios. El que se cubre de luz, ¿como qué? Fíjese bien. Como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Ok. Según a nosotros, según a mí me enseñaron, dicen que el primer hombre, Adán y Eva, sus vestimentas eran de luz antes de caer de la gracia o antes de pecar. De manera que una luz los cubría y no miraban su desnudez. A esa etapa se le llamaba la inocencia, porque eran inocentes totalmente. No había de qué se les acusara. Pero cuando el hombre pecó, esas vestiduras de luz se fueron. ¿Y qué cree que fue lo primero que vio? Caray, estoy desnudo. Estoy desnudo. Y se hicieron delantales para taparse. Y era una revelación de la conciencia, porque dice la Escritura que cuando se acercó el Señor y les habló, Él les dijo, es que oí tu voz, tuve miedo, entró el espíritu de temor. Dice, y me escondí porque estoy. Y le dijo Dios, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó qué es eso? Si yo te cubrí con una gloria, de manera que no aprendieras jamás eso.
que tu desnudez nunca se mirara, que nunca padecieras vergüenza, que nunca, porque eso es lo que produce la desnudez, vergüenza, hermanos. Nuestras acciones nos avergüenzan. ¿Nunca ha sentido vergüenza de usted mismo? De ser cristiano y vivir como vive. ¿Nunca ha sentido eso? De decir, ay, híjole, nomás no puedo ser lo que debo de ser. ¿Nunca ha sentido eso? Eso sintió Adán. Eso sintió Adán, por eso se tapó. El otro día me contó un varón que estaba en su trabajo. No voy a decir el nombre, porque se goza. Estaba en su trabajo y que, no sé, que, no recuerdo bien, pero el chiste fue que le dijo, esos hay que darles una tunda. Y que volteó uno que estaba hoy y le dijo, y hermano, ya me desilusionaste todo, yo pensé que tú eras pastor. Dice, no, pero, y me lo contó y me gocé con él. No, hermano, no, pero es que la Biblia dice así, dice, ya le expliqué bien por qué. Y dije, no, ponga los ojos en mí, póngalos en Jesús. Y mira que se tejió su delantal de volada, pues. Dijo, no, hombre, a mí no me vas a ver mi desnudez. Ahorita ves cómo dice la Biblia. Y me acordé de este pasaje. Y dije, cómo nos hacen falta esas vestiduras de luz. Para no vernos desnudos cada rato allá afuera. La gente nos ve, hermanos. La gente sabe. Es más, a veces la gente sabe más de nosotros que nosotros mismos de nosotros. Uno cree a veces que es un buen cristiano, pero usted pregúntele a mucha gente y no somos buenos cristianos, no estamos cubiertos de luz, no estamos justificados totalmente en ello. Nos andamos escondiendo con delantales en la iglesia. Amén, hermana, amén, gloria a Dios. ¿Cómo está? Bendecido. Con sus delantales uno ahí, pues. Y las vestimentas de Dios no son así. ¿Qué pasaría si Dios nos hablara como en esa iglesia, así de directo? Que nos dijera, ¿sabes qué? Tú eres esto, esto y esto. Y ¿sabes qué? No tienes nada bueno. Porque esta iglesia no tenía nada que le reconociera a Dios. Nada, no tenía nada. Una virtud no hallaba en ella. Y tenía dinero, y posición, y iglesia. Pero no tenía nada de Dios. No le dijo, bueno, pero tienes unas pocas cosas. O bueno, resiste, ¿verdad? O bueno, mira, nada. No tenía nada. Era la iglesia más rica y la más pobre. Qué feo. Saben, hermanos, que aquí en esta iglesia, yo he conocido muchas iglesias, pero aquí en esta iglesia es muy rica en la palabra. Saben que en otros lugares se predica 40 minutos cada domingo, se agarran 3 textos y de ahí se divaga por los 3 textos, por toda la Biblia, y luego ya se acabó el sermón y todos se van bien satisfechos a su casa. Y tú los ves bien fervorosos a los hermanos y dices, pero ¿cómo? ¿Cómo? A ver, usted avíntese nomás media tortilla, a ver si se llena, o cómo. Y aquí hay mucha palabra, aquí hay mucha comida, mucho que comer. Gracias a Dios, pues. Es una bendición grande. Y eso nos va a ayudar a nosotros a entender todas estas cosas. Porque si no oímos lo que Dios nos habla cada día, vamos a andar todos los días con nuestros delantales así, pero todos los días, hermanos. Romanos 3:21, hermanos, vamos a leer. Era un mensaje muy duro a esa iglesia, pero era muy necesario. Romanos 3:21 dice así. ¿Quién me puede ayudar a leerlo, hermanos? Ya no alcanzo a ver bien. Pero ahora, aparte de la ley, se me ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria. Hasta ahí, mi hermana. Pero ahora, aparte de la ley,
se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Cómo testificada por la ley? Sí, la ley te exhibía y dice que la ley hizo el pecado sobremanera pecaminoso. O sea, la ley, aparte de que te exhibió más claramente tu naturaleza caída, dice que el pecado se aprovechó del mandamiento y despertó en ti ese deseo de hacer el mal. Porque yo no conocía la codicia, dijo Pablo, hasta que la ley no me dijo. No, se me despertó el deseo de codiciar. Más peor que lo que yo era. Entonces esa misma ley me testificaba que yo no podía alcanzar la justicia de Dios. Pero los profetas me decían a mí que un día Dios me justificaría por medio de un justo. ¿Y quién es esa justicia, mis hermanos? ¿Quién la alcanzó? Solo Cristo alcanzó esa justicia. Dios vio en él al hombre perfecto, el hombre impecable, el hombre inerrante. Dios vio en él todo su deseo, porque Dios deseaba que el hombre fuera así, pero el hombre se corrompió. Él puso eternidad en el corazón del hombre, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y en Cristo miraba un linaje, una descendencia, un hombre perfecto que podría ser perfectos a todos los que creyeran en él. Una nueva raza, vamos a decirlo así, de hombres capaces de alegrar el corazón de Dios y cumplir con el deseo de su corazón. Aunque no nos parecemos mucho a Cristo, pero Dios así nos ve por la fe. Y nos ve justos y nos ha vestido. Y a eso se le llama gracia, porque dice que se le ha concedido. Y he aquí que su esposa se ha preparado y a ella se le ha. Que se prepare usted está bien, pero no porque se prepare crea que se le va a conceder todo. Es un regalo. Que usted ore, lea, ayune, que usted busque a Dios, eso está bien, tiene que hacerlo. Pero la vestimenta de luz y de justicia es un regalo. Se le ha concedido. Él te lo da. Las gracias, la sabiduría, el entendimiento, la fe, la virtud, dominio propio, todo eso lo da Él. Es un regalo. Pero esta iglesia no tenía nada de eso. ¿Practicaba obras? Sí, practicaba. ¿Las hacía bajo la inspiración del Espíritu Santo? No las hacía bajo la dirección del Espíritu Santo. El hombre que practica las obras bajo la dirección del Espíritu Santo es un hombre justificado y bien vestido delante de Dios. Porque entiende